Buenos días, iglesia. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bueno, me alegra. Quiero que abra su Biblia, por favor, en Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Nosotros estamos en una serie de enseñanzas que se ha titulado Superando los conflictos. ¿Por qué queremos estudiar? ¿Por qué queremos aprender cómo superar los conflictos? Por una sencilla razón, porque todos tenemos conflictos, ¿cierto? Entonces necesitamos aprender sí o sí a solucionar esas situaciones que se presentan en nuestra vida. Y hoy vamos con el segundo paso. Nosotros ya hemos visto, haciendo como un resumen pequeño de lo que hemos hablado, que en primer lugar necesitamos aprender a agradar a Dios. Y cuando hablamos de agradar a Dios, eso implica en primera instancia dejar la soberbia. Si tú no eres una persona que deja la soberbia, no vas a agradar a Dios. Y además la soberbia te va a llevar a tener más conflictos. Pero también veíamos que al lado de dejar la soberbia tengo que desarrollar en mi corazón humildad. La humildad entonces me ayuda a mí a someterme a lo que dice la Biblia, a cumplir su voluntad, a pasar por alto una cantidad de cosas que puedan generarme a mí molestia, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues bueno, mitigar o eliminar los conflictos. Y también veíamos que necesitamos eliminar de nuestro corazón los ídolos. Quitar esas cosas, esos deseos que son legítimos pero que se descontrolan y entonces empiezan a convertirse en ídolos para nosotros que nos dominan. Y entonces cuando usted tiene un ídolo en su corazón, indudablemente va a tener un problema. ¿Por qué? Porque usted quiere que ese ídolo sea satisfecho, usted quiere hacer lo que quiere hacer, y entonces si alguien se lo impide, si alguien se atraviesa, usted se molesta, y como resultado ahí, conflicto. Hoy necesitamos pasar al segundo paso para superar los conflictos, y entonces el título de la enseñanza es Perdona. Y a veces trato de pensar en un título llamativo, pero creo que no hay más llamativo sino ese, es una orden: perdona, perdone. Bueno, aquí perdona un poquito más suave. Perdone debiera ser quizás el título más directo, perdone. ¿Por qué necesitamos aprender a perdonar en medio de los conflictos que tenemos? Tú necesitas aprender eso. Es el segundo paso. Y alguien pensaría que debiera ser el primero. No, es el segundo, porque lo primero que tenemos que hacer nosotros es agradar ¿a quién? A Dios. Es lo primero que tenemos que hacer. Siempre lo colocamos a Él en primera instancia. En segundo lugar, tú necesitas aprender a ¿qué? A perdonar. Pero antes de mirar cómo puedo perdonar, antes de mirar como el proceso que uno debiera hacer para perdonar, sí me interesa que miremos 3 razones por las cuales tú debes perdonar. 3 razones te voy a dar. Vamos a estar ubicados en Mateo capítulo 18. Ese va a ser el centro. Voy a estar hablando varias enseñanzas de ese capítulo, porque estoy convencido que el capítulo 18 el Señor Jesús Mateo lo colocó ahí porque el Señor Jesús tuvo varias enseñanzas frente al perdón. Él habló en varias circunstancias de la necesidad de perdonar, pero Mateo capítulo 18 nos enseña lo importante que es perdonar y nos muestra cómo perdonar. Es más, vamos a ver que también nos muestra cómo no convertirnos nosotros en personas que necesiten ser perdonadas. Vamos a ver eso poco a poco, pero hoy me voy a centrar en 3 razones, así que usted hoy va a estar mirando conmigo Mateo capítulo 18. No vamos a leer todo el capítulo porque aquí se nos va gran parte de la enseñanza, pero sí vamos a estar mirando varios versículos. Ahora, tarea para usted, ¿qué tiene que hacer en casa? Lea Mateo capítulo 18, léalo completo 2, 3, 4, 5 veces. Listo, es importante que lo haga porque ahí nosotros vamos a centrarnos para aprender algunas cosas del perdón. Si usted ya va haciendo como un resumen en su mente de lo que hemos aprendido acá, Santiago capítulo 4 del versículo 1 al versículo 11 habla de los conflictos. Así que vamos a leer Santiago capítulo 4. Ya tratamos varios versículos, hasta el versículo 9 creo que hicimos 10. Vamos a mirar los otros 2 que faltan en estos días, no se preocupe. Pero
Santiago capítulo 4 habla de los conflictos. Luego vamos a mirar 1 Corintios capítulo 6, también habla de los conflictos. Pero hoy nos vamos a enfocar precisamente en algo que es importante y es el perdón. Y para eso vamos a tener Mateo capítulo 18. Antes de iniciar, yo quiero que usted cierre sus ojos. Porque vamos a pedirle a Dios que no solamente entre conocimiento a nuestra mente, sino que nuestro corazón también sea transformado, porque sabe, todos necesitamos aprender a perdonar. Bueno, Señor, gracias por el tiempo de alabanza que hemos tenido. Gracias porque hemos podido gozar y disfrutar en tu presencia, alabándote y adorándote. Pero en este momento queremos que tú hables a nuestros corazones y que nos enseñes a perdonar. Que podamos ver la importancia, Señor, de perdonar. Por favor, ayúdanos esta mañana. Habla nuestra mente, instruye nuestra mente, que podamos comprender las cosas que se están enseñando. Y sobre todo, transforma nuestro corazón, Señor. Amén y amén. Bueno, entonces quiero que se fijen 3 razones por las cuales debemos perdonar. Y la primera de esas es que tú debes perdonar porque los pecados son inevitables. Escucha eso. Tú debes perdonar porque los pecados son ¿qué? Miren lo que dice el versículo 7 de Mateo capítulo 18. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos. Y miren lo que dice el versículo 15, la primera parte. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, y esas palabras que de nuestro Señor Jesús en esos 2 versículos que acabo de leer asumen una realidad, y es una realidad que a más de uno de nosotros no nos ha de gustar ni nos ha de parecer agradable, pero que sí es verdadera: que van a haber tropiezos y que van a haber pecados. Hay algunas personas que buscan una iglesia en donde no haya problemas, que busquen una iglesia donde no hayan errores, donde no hayan pecados. Ay, yo estoy buscando una iglesia que no sea como las otras, etcétera, etcétera. Y en esa búsqueda se van a quedar, porque indefectiblemente, aún en la iglesia más perfecta que usted en apariencia vea, todas tienen pecado. Todas. Y el Señor Jesús en esos 2 versículos que acabamos de leer, el versículo 7 y el versículo 15, está asumiendo esa realidad. Él dice: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan ¿qué? Mire, y él dice: es necesario. Es necesario. No quisiera uno, pero es necesario. Vamos a ver, hoy no, pero tú te vas a dar cuenta por qué es necesario que vengan los tropiezos, por qué se hace importante eso. Pero hoy no es el punto central. Lo que me interesa resaltar en este momento es que hay pecado y tú necesitas perdonar porque los pecados son inevitables. Mire, por ejemplo, la actitud de los discípulos. Ahí en el versículo 1 del capítulo 18, ellos están interesados en algo y le preguntan, dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y ese pasaje aparece repetido en Marcos, y en Lucas también aparece repetido el mismo pasaje, la misma pregunta de ellos. Ellos estaban interesados en saber quién era el primero. Hablamos de esto el miércoles pasado. Y es evidente que para estos discípulos que estaban en la presencia de Jesús, estaban con el Mesías, lo tenían ahí, sus conflictos internos los llevaban a preocuparse por una cosa: ¿quién es el más importante? ¿Quién es el que va a tener el lugar de preeminencia? Discutían entre ellos por eso. ¿Sabe qué es lo que sucede cuando hay esa clase de discusiones? Pues bueno, empiezan las rivalidades, empiezan las habladurías, empieza el partidismo, empieza el rechazo, el sectarismo, y todo esto indudablemente es ¿qué? Pecado. Y el Señor Jesús dice el versículo 7: ay del mundo por los tropiezos, porque en el versículo 1 le están preguntando a los discípulos quién es el más importante, y antes él ya estaba viendo que los discípulos peleaban, discutían, que se miraban mal, que empezaban a hacerse el feo. Los discípulos se parecen tanto a nosotros
que eran personas que estaban preocupadas porque el maestro no tuviera tanta interrupción, que entonces estaban dispuestos a prohibir que los niños se acercaran a Jesús, porque es que los niños hacen mucha bulla y son a veces como chinitos fastidiosos. Entonces, quiten los niños, no. Y Señor Jesús, venga un momentico, que vengan a mí, porque son peleones. Los discípulos son tan parecidos a nosotros que ellos consideran que si no está conmigo, entonces es contra mí. Y entonces le decían a otros que predicaban en nombre de Cristo: venga, usted no está con nosotros, no es de los 12, entonces no predique. Y el Señor Jesús les dice: no se lo impidan, porque el que es conmigo, pues no es contra mí. Punto, no es mi enemigo, y si está por otro lado no interesa. El mismo Señor Jesús no tiene problema con que otros estén predicando en nombre de ¿quién? De Él. Los discípulos sí tenían problema. Son tan parecidos a nosotros los discípulos que cuando alguien se opone, estamos dispuestos a orar para que caiga fuego del cielo, como hechos. Los samaritanos nos rechazan: maestro, oremos que caiga fuego del cielo y que se acabe esto, porque esa gente, Y todo eso es ¿qué? Pecado. Y no solamente lo vemos en los discípulos, sino lo vemos ¿en dónde? En nosotros. Y quizás las experiencias que tú tienes no son parecidas a esta, pero indefectiblemente sí son. Y ya lo hemos dicho acá, hay algo que permanece en nosotros, y eso se llama el pecado remanente, que todavía queda en nosotros una parte de esa naturaleza pecaminosa que debe ser confrontada, y eso es lo que nos lleva a pecar, y eso es lo que nos lleva a entrar en conflictos, eso es lo que nos hace hablar mal de uno, o lo que nos hace cometer errores. Es eso. No es necesariamente que la persona no sea cristiana, es que hay pecado remanente. Quiero repetirlo porque usted necesita entender esto. No es que la persona no sea cristiana, no es que tú mismo no seas una persona cristiana, es que hay cosas con las cuales tienes que luchar todavía en tu interior. Hay muchos cristianos y personas que se juzgan y dicen: yo no sigo en la iglesia porque veo que soy muy imperfecto, porque veo que fallo mucho, porque veo que hasta que no supere esto. Pues solamente uno, con la ayuda de Dios, es que lo vas a lograr, y dos, debes saber que estarás luchando con eso hasta que mueras, o hasta que venga nuestro Señor Jesús y nos transforme. Por eso es que entramos en conflictos, por eso es que hay pecado, y tú necesitas perdonar, porque los pecados son inevitables, porque los tropiezos son inevitables. Fíjese en esa palabra que aparece ahí en el versículo 7, dice: hay del mundo por los tropiezos. Y el término tropiezo viene de una raíz griega que es la palabra que nosotros hoy conocemos como escándalo. ¿Sí ha escuchado esa palabra? Escándalo. Bueno, en griego la palabra tropiezo, la que aparece escrita ahí, es escándalo. ¿Y qué es lo que hacen los escándalos? ¿Desaniman a las personas? Un escándalo desanima a una persona. Cuando usted cree que algo es bueno, correcto, y de repente se destapa tremendo escándalo, usted dice: no, qué cosa, yo no vuelvo por allá, yo no confío en eso. Mire, desanima. Tiene la tendencia a echar para atrás a aquellos que están en el camino. No, es terrible. Un escándalo crea desconfianza. Usted ya pierde la credibilidad, usted ya no quiere confiar en esos, porque qué escándalo. No solamente es eso, sino que tiende a rebajar la verdad. Cuando hay un escándalo, la verdad de Dios se coloca en tela de juicio, y entonces se rebaja. Un escándalo hace eso. Y todos nosotros, escucha esto, somos potenciales creadores de escándalos. ¿Sabes qué traduce la palabra escándalo en el idioma original? El que coloca una trampa en el camino, el que coloca una piedra que hace caer. Eso es lo que significa la palabra escándalo. Por eso aquí no se traduce "ay de aquel que coloca un escándalo", porque en nuestro idioma la palabra escándalo no tiene esa implicación, pero sí tiene el resultado: poner tropiezos, poner trampas.
Y por eso tú necesitas perdonar. Porque alrededor tuyo van a haber tantos escándalos que si no aprendes a perdonar, vas a tropezar. Tú vas a causar tantos escándalos, unos gigantes, otros no tan gigantes, que necesitas que los demás te perdonen para que ellos no tropiecen. Por eso es tan importante aprender a perdonar, porque si no, eso nos puede llevar a tropezar. Mire, por ejemplo, lo que dice el versículo 6 con respecto a los que causan tropiezo. Dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Mira esas palabras tan duras. Si alguien causa un tropiezo, si alguien causa un escándalo en la iglesia, es mejor que le aten una piedra de molino. Esas piedras eran gigantes porque las tenía que mover un asno para moler el grano. No eran para nada livianas. Que se le ate al cuello, ¿y a dónde? A lo profundo del mar. Mira el peligro que hay cuando tú causas un tropiezo. Es una situación crítica. Porque lo que está en riesgo no es dinero. Lo que está en riesgo no es un carro. Lo que está en riesgo es el alma de las personas. Por eso cuando tú entres en un conflicto debes pensar muy bien, porque alguien saldrá afectado, o ellos o tú. Hay gente que está dispuesta a hacer cualquier cosa por ganar, por decir: yo tuve la razón, yo tengo la razón. Hay gente que estará dispuesta a pasar por encima de otros para ganar. Y eso aún entre los cristianos. Escuche, eso aún entre ¿quiénes? Entre los cristianos. Tú necesitas perdonar, ¿por qué? Porque hay tropiezos. Mire, es tan delicado esto que usted debe tener como una prohibición hablar mal de otra iglesia. ¿Me está escuchando? Diga amén. No, pues es bonito que digan: es que mi Back Central, ay, es tan hermoso. Pues sí, eso es chévere. Pero si usted después dice: porque es que en las otras, ya estoy cometiendo un error. ¿Por qué? Porque eso que tú hablas mal hace tropezar a otros. Quizás el que te está escuchando no es cristiano y quiere ir a una iglesia y le gustó otra, pero lo escuchó a usted hablando mal de otras iglesias, diciendo cosas. Pues usted está haciendo tropiezo. ¿Y sabe qué es mejor que se haga? Que se coloque ¿qué? Una piedra de molino y al río Tunjuelito. Al río Bogotá. Así que usted no hable mal de otra iglesia, no hable mal de otro pastor. De mí sí hable bien, hágame el favor. No, mentiras. Pero mire, no hable mal de otro pastor, no hable mal de otros cristianos, porque usted está colocando tropiezo, y eso es crítico, grave. Eso será juzgado. Ay de aquel, dice el Señor Jesús, ay de aquel por el que vienen los tropiezos, ay de aquel. El versículo 7, la última parte, reafirma esto. Dice: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ay de aquel hombre, porque ¿qué? Así que usted no debe ser uno de los que causa tropiezo. ¡Pilas! ¿Me está escuchando? Y también hay de aquel que cae en el tropiezo. Porque lo que pierde no es dinero, no es un carro, es su alma la que está en juego. Mira la importancia de perdonar. Por eso es importante perdonar. Mire por favor la persona que está a su lado. Mire la persona que está a su lado. Hágame el favor, me mira a mí. Gracias. Usted tiene que aprender a perdonar, porque ese que está al lado algún día puede traer un escándalo. ¿Me escuchó?
Y si usted no lo perdona, puede tropezar. ¿Me está escuchando? Usted que me mira a mí tiene que saber que en algún momento yo puedo hacer algo que a usted no le guste tanto. Y si usted no me perdona, ¿qué va a pasar? Que usted puede tropezar. Ahora, créame, yo no quiero hacer nada que él haga tropezar. No quiero hacer nada. Pero bueno, estamos en estas cosas y de pronto un día lo miré raro. Y uy, ese pastor. Pues usted tiene que aprender ¿a qué? A perdonar. ¿Sí vio el que estaba a su lado? Un día ese le puede decir: ¿y usted por qué se sienta en mi silla? ¿Qué es la mía? ¿Qué le pasa? Entonces usted tiene que aprender ¿a qué? A perdonarlo. Porque si no, usted dice: pues en esa iglesia esos hermanos pelean hasta por sillas. Hijos del diablo. Y se va. ¿Y sabe qué es lo peor? Que probablemente no busque otra, sino que se quede en la casa y no vuelva. Y ahí sí que terrible. Por eso necesitas aprender a perdonar. Esa es la primera razón que quiero que tengas en cuenta. Pero en segundo lugar, tú debes perdonar porque muchas veces van a pecar contra ti. No solamente es que hay pecado o que hay escándalos, es que muchas veces van a pecar contra ti. Mira lo que dice el versículo 21, por favor. Ubíquese ahí. Dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Sabe qué es interesante esto? Que Pedro comprende, al igual que usted y yo, que bueno, sí, pastor, los pecados, pero es que eso tiene que tener un límite, porque es que, imagínese. Entonces perdone uno todo y uno es como bobo ahí no perdonando. Pedro piensa igual que pensamos usted y yo, igualito. Se nos ocurre que debemos colocarle un límite a los pecados, a los errores que la gente pueda cometer. Mi esposa anoche me hacía caer en cuenta en algo importante. Y sabe, yo creo que Pedro estaba pensando en Génesis capítulo 4. ¿Sabe? Génesis capítulo 4 es la historia de Caín y Abel, ¿no? Entonces Caín mata a su hermano y Dios castiga a Caín y le dice: te va a colocar una marca. Nadie sabe qué es esa marca de Caín, pero le va a colocar una marca y entonces usted va a andar errante por el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Y Caín le hace una pregunta a Dios: pero si tú me has maldecido y me has enviado errante por la tierra, cualquiera que me encuentre me va a matar. Y Dios dice: al que te encuentre a ti será castigado 7 veces. Yo creo que Pedro está pensando en eso, en la venganza, 7 veces. Él dice: pues 7 veces, sí, 7 veces hay que perdonar los pecados. Uno de los hijos o nietos de Caín, que se llama Lamec, dijo en el versículo 24 algo interesante. Dice: si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Lamec estaba diciendo: si a Caín lo vengaron 7, a mí me tienen que vengar 70 veces 7. Y el Señor Jesús utiliza las palabras de Lamec. Yo creo que el Señor Jesús entendió lo que le estaba diciendo el Pedro, ¿no? Pedrito. Entonces, si usted dice 7, no, venga, 70 veces 7. Las palabras de Lamec, el Señor Jesús las volteó no para la venganza, sino ¿para qué? Para el perdón. Pero yo quiero que entiendas algo importante. Nosotros sí pensamos que tiene que haber un límite para el perdón. Nosotros pensamos que tiene que haber un punto en el que podemos tomar venganza. No, es que ya me la hizo, no, ya tocó, ¿cierto? Ya se la merece. Nosotros pensamos así. Nosotros pensamos que es necesario que las personas, antes de que las perdonemos, muestren arrepentimiento. Entonces dice la persona: perdonero, no, es que yo no le veo arrepentimiento. Si muestra arrepentimiento, sí. Otros dicen: es que toca que le duela, que sienta. Por eso no lo perdono rápido, porque yo lo quiero perdonar, pero tiene que sentir. O sea que usted dice que Dios lo juzgue y yo lo dejo un poquitico allá en la caldera, que se esté quemando un poquito, y ya cuando esté a punto de chicharrarse, ahí sí lo perdono. Usted está tomando venganza, lo que pasa es que lo hace ahí no de frente. Es hipócrita, pero usted quiere venganza. Y así hay muchas personas. Uno, no, solo lo perdono 5 veces, 10 veces. Otros dicen: si muestra arrepentimiento. Y otros dicen: yo quiero es que le duela para que entienda.
Así somos nosotros. Y el Señor Jesús dice, no. Y tú necesitas perdonar, aprender a perdonar, porque muchas veces van a pecar por ti. El número 7 es entendido como, en la Biblia, como la perfección. Cuando se habla del número 7, ese es el número de Dios, se habla de lo perfecto, de lo completo, de la plenitud. Entonces cuando Pedro está diciendo 7, no está hablando de la plenitud. Él no está entendiendo que haya que perdonar de manera infinita. Si fuera así, el Señor Jesús no le había respondido como respondió. Pero está colocando un límite. Y yo estoy seguro, como anoche me hacía caer en cuenta mi esposa en esto, que él está pensando en Caín. 7, sí, eso está, 7 está bien. Pero el Señor Jesús, cuando dice 70 veces 7, no está diciendo un número, 490 veces, 490 errores le voy a perdonar a usted. No, Él no está hablando de eso. El Señor Jesús está hablando de llevar ese número 7 a lo máximo. Está hablando de una hipérbole, está haciéndolo, magnificándolo. ¿Y qué es lo que Él quiere dar a entender? Que el perdón no tiene límite. ¿Me está escuchando? Y usted necesita perdonar, porque los pecados que cometen contra nosotros pasan 490. Quiero que piensen algo. Si a nosotros nos dijeran que solo tenemos 7 oportunidades para ser perdonados, ¿cuánto cree usted que gastaría? ¿En cuánto tiempo cree usted que gastaría esas 7 oportunidades? Piense. Porque cuando nosotros pensamos en los otros, es fácil, le doy 7. Pero cuando piensa en usted, uy, no, es muy poquito. De pronto 7 millones, de pronto. Pero 7. Seamos más generosos. Si pensamos en números 490, $490 veces. ¿Cuántas veces tiene que perdonar el papá a los hijos? ¿Será que son 490? ¿Cuántas veces tiene que perdonar la esposa al esposo? El esposo a la esposa. ¿Cuántas veces? Por eso no nos sirve un número, ¿me está escuchando? Porque si tú piensas en un número, lo vas a agotar en algún momento de tu vida. Yo ya tengo 41 años y si me pusiera a contar los pecados que he cometido desde que estoy chiquito hasta acá, no, eso ya hace rato que pasó por 4.990 y pues qué millones de pecados. Por lo tanto necesitas aprender a perdonar, porque la gente que está alrededor tuyo se va a equivocar, no 7 veces, no 490 veces, muchas. Y necesitas perdonar. Necesitas aprender a hacerlo. Si no, vas a tener problemas, vas a fracasar. En tercer lugar, tú debes perdonar porque es lo que has recibido de Dios. Y vamos a leer aquí un pasaje extenso de Mateo capítulo 18 y preste mucha atención, es la parábola que cierra ese capítulo. Y es muy importante porque el Señor Jesús a las palabras de Pedro le agrega esto. Dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti?
Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Qué parábola tan dura, hermano. Esa parábola, las historias del Señor Jesús y esta en particular, con lo que estamos entendiendo del perdón, es pero durísima. Y necesitamos entenderla y hacer algunos comentarios. Recuerda que tú debes perdonar porque es lo que has recibido de Dios. Entonces la parábola tiene algunos detalles interesantes. Primero, hay un rey que pide cuentas. Ese rey que pide cuentas lo podemos igualar ¿a quién? A Dios. Sería Dios pidiéndonos ¿qué? Cuentas. Fíjate eso. El Señor Jesús compara, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que pide cuentas. Dios nos ha pedido cuentas. El rey le está pidiendo cuentas a uno de sus siervos. Resulta que este siervo le debía 10,000 talentos. ¿Sabe cuánto equivale un talento? 21.6 kilogramos de plata. Ahora, 21.6 kilogramos de plata por 10,000. Ayer hice esa cuenta ahí con mi esposa. Da, ¿qué se me hizo? 216,000 kilogramos. Escuche eso. Debía 216,000 kilos de ¿qué? De plata. Ahora multiplique eso por 1,000. Ya le explico por qué lo vamos a multiplicar por 1,000. 216 millones de gramos. Era lo que le debía ese señor a su siervo, al rey. Escuche eso. Una deuda gigante. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que el salario de una persona en un año era casi lo equivalente a un talento. El salario de un año. Y ese señor debía 10,000 años. No, ¿cuándo paga eso? Otro elemento importante: este siervo es perdonado. Rogó y esa deuda grande que fue perdonada. ¿Qué tenía que hacer él? Pagarla. Y entonces dice que el rey le dijo a su esposa y sus hijos a la cárcel, los va a vender como esclavos, a usted a la cárcel y a sus hijos y a su esposa como esclavos porque usted tiene que pagarle deuda, punto. Pero él rogó y fue perdonado. Ojo con eso, una deuda impagable que fue perdonada. Seguimos adelante. Siguiente elemento, tercer elemento: este siervo que había sido perdonado se encuentra a uno de sus consiervos, no a otro grande, sino a un consiervo, otro igual a él, que le debe 100 denarios. Un denario equivale a 4 gramos. Esa multiplicación es más fácil. ¿Cuántos gramos debía este siervo? 4 gramos por 100. 400 gramos. Y este muérgano, es que ahí sí cabe la palabra, muérgano, no le quiso perdonar 400 gramos cuando debía 126 millones de gramos que le fueron perdonados. ¿Y sabe qué es lo más chistoso? Que así somos usted y yo. Porque usted se pone bravo porque le dicen feo y no lo perdono. Es que no se merece, eso no tiene perdón de Dios. Pero Dios a usted le ha perdonado una cantidad de pecados, los que cometió, los que comete y los que va a cometer. Y usted se pone bravo con el esposo se pone bravo con la esposa. No, es que eso no se lo perdono, nunca. Eso no tiene perdón de Dios. No, lo que me hizo no. Ellas dicen lo mismo. No, es que ¿cómo me va a hacer eso a mí? ¿Cómo se le ocurre? El vecino pelea con el otro vecino y es que no, nunca, ni muerto le hablo, punto. Y usted se ofende por unas cosas que no está dispuesto a perdonar, cuando ha sido perdonado por Dios de una deuda impagable. Y lo que enseña esta parábola es que si tú no aprendes a perdonar a los que te ofenden de todo corazón, es decir, no es de palabra, porque es que a veces el perdón nosotros también lo condicionamos. Yo lo perdono, pero pues no olvido, ¿no? O sea que se lo sigo echando en cara.
yo lo perdono, pero cada uno por su lado, ¿sí? Si Dios nos tratara así, tendríamos que pagarle a Él todas las deudas, o sea, todo el pecado que hemos cometido. ¿Y tú crees que puedes pagar todo el pecado que has cometido? Sí, solo de una manera, su muerte, o sea, ya el infierno, ahí estaría. Pero no, pues si no paga una deuda quiere seguir vivo, ¿cierto? Y tengo que hacerte una pregunta en este momento. ¿Crees que las ofensas que han cometido contra ti son más grandes que las ofensas que tú has cometido contra Dios? Porque piensa lo siguiente: nosotros ofendemos a un Dios santo, perfecto. Piensa lo siguiente: nosotros ofendemos a un Dios que lo único que hace es darnos cosas buenas a nosotros. En cambio, a usted le ofenden porque usted también ofende. A usted le ofenden y usted no es ningún santo ni ningún perfecto. Y usted entonces pone reparos para perdonar. La misma oración del Padre Nuestro tiene el mismo aspecto condicional, que es terrible. Perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Es lo mismo. ¿Cómo tú perdonas? 3 razones, Teddy, por las cuales tienes que perdonar. 1, porque los pecados son inevitables. 2, porque van a pecar muchas veces contra ti. 3, porque es lo que has recibido de Dios. No tienes excusa para no perdonar. Y si aprendes a perdonar, todos los conflictos que tienes se van a arreglar. ¿Me estás escuchando? Así que perdona. Póngase en pie, por favor. Y cierre sus ojos, por favor. Y también soy consciente de una realidad. Y es que a veces nuestra misma naturaleza pecaminosa nos impide aprender a perdonar. No es algo tan sencillo. Y entonces guardas en tu corazón rencor, amargura, y dice el libro de Hebreos en el capítulo 12, cuídense que no sea que brotando alguna raíz de amargura los estorbe y por ella sea usted desechado, sacado. Y entonces no sabes perdonar y por eso hay amargura en tu corazón, resentimiento, odio. Pero nosotros estamos llamados a perdonar. Y si es tu caso ese, que no sabes perdonar, que te queda difícil y simplemente dices, pues sí, yo entiendo esto que predica pastor, pero es que perdonar esto yo no puedo. Pues tenemos a un Dios que nos ayuda aún a aprender a perdonar. Él nos ayuda en eso. Y nuestro Señor Jesús murió para que nuestros pecados fueran perdonados, pero Dios en su amor, en su misericordia nos ha perdonado, así que Él puede hacer por nosotros eso que es imposible, que podamos perdonar. Si ese es tu caso, que no puedes perdonar, que hay cosas incluso del pasado que no puedes superar, que pasa el tiempo y como que las olvidas, pero de repente vuelven a surgir, y la amargura y el resentimiento, la depresión y todo eso surge nuevamente, levanta tu mano, vamos a orar que Dios sea ayudándote a perdonar. Si ese es tu caso, en donde ves que no, me queda imposible, yo no puedo con esto, pues levanta tu mano. Y lo que vas a hacer en este momento, vamos a orar, pero tú vas a decir, Señor, ayúdame a perdonar. Yo no puedo perdonar esto. Mi corazón, mi carne, lo que yo soy me dice que no lo perdone, que guarde rencor, incluso que busque, si es posible, venganza. Pero tú le vas a decir, Señor, ayúdame a perdonar. Le vas a decir, perdóname por no perdonar y ayúdame a perdonar. Yo necesito aprender a perdonar. Empieza a decirlo. Yo voy a orar. Señor, mira,
las manos que se han levantado. Y mira aún las manos que se han quedado abajo. Los corazones, todos nosotros necesitamos aprender a perdonar. Ayúdanos, Padre Celestial, por favor, ayúdanos. Mira aquellos que han atravesado situaciones duras y crueles en su vida, y esto los ha llevado a ser personas que han guardado en su corazón resentimientos, amarguras. Te pido que tú les ayudes a perdonar. Sana sus corazones, que ellos puedan perdonar. Por favor, Señor, ayúdales. Espíritu Santo, toca los corazones y ayúdales. Y enséñanos a todos nosotros que debemos perdonar, Padre Celestial, que habrán situaciones que nos ofenderán, que nos lastimarán, pero si aprendemos a perdonar tal cual como tú lo hiciste con nosotros, como lo has hecho con el hombre, Señor, andaremos haciendo tu voluntad, agradándote a ti y resolviendo problemas y conflictos. Ayúdanos, Señor, por favor. Ayúdanos. Ayuda a mis hermanos, Señor, ayúdalos. Te lo pido, Padre Celestial, por favor. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor.